Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo. Muchas gracias por los comentarios en los vídeos anteriores, por el like, por compartir y todas esas cosas. Hoy inauguro una sección nueva que es sobre comentario y análisis muy superficial de noticias de actualidad. Hoy es miércoles 12 de agosto, son dos noticias de ayer, martes 11 de agosto, y quería inaugurarlo con estas noticias que tratan sobre dos mujeres, pero con historias muy diferentes. Vamos a verlo ahora. Seguro que ustedes ya están súper informados e informadas, pero bueno, a ver qué opinan. Voy a compartirles unos recursos que he preparado. Bueno, pues esta es la noticia y el titular que le he querido dar es... así está bien. El titular que le he querido dar es: una mujer se acerca al poder y otra mujer huye del poder autoritario. ¿Sí? Esto lo publico hoy miércoles 12, pero son noticias del martes 11. ¿Sí? Entonces, importante las fechas. Bueno, pues la primera noticia es que Kamala Harris, ¿sí? Que es una senadora del Partido Demócrata de Estados Unidos, ha sido elegida por el candidato a la presidencia Joe Biden del Partido Demócrata como su candidata a vicepresidenta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una noticia que quiero comentarles y ponerles un video, y si en los comentarios quieren opinar estaría súper interesante. Y la otra es un poquito más complicada y me ha llevado un rato documentarme porque de Estados Unidos todos sabemos mucho, pero de la Europa del Este no tanto. Bueno, la otra noticia es un poquito más triste y le voy a dedicar un poco más tiempo. Esta mujer de aquí se llama Svetlana Tikhanovskaya, ¿sí? Era la candidata a presidente de Bielorrusia en las elecciones que se celebraron hace unos días, y actualmente ha tenido que huir del país después de que el presidente Lukashenko ganara con un pucherazo, como se dice en España, con un fraude electoral bastante evidente en las elecciones que ha habido, presidenciales que ha habido en Bielorrusia. Entonces vamos a comentar esto y también les voy a compartir algunos recursos. Lo primero que les quería dar una clase muy general es el tema de, bueno, Bielorrusia, esta es su bandera actual, ¿sí? Bielorrusia es un país de Europa del Este. No sé si pueden ver el mapa, ¿no?, del Google Maps. Tiene frontera con Rusia, tiene frontera con países bálticos, dos, Letonia y Lituania, tiene frontera con Polonia, de hecho tiene una historia común durante toda la historia medieval y moderna con Polonia, está entre los dos mundos, ¿no? Es un pueblo eslavo, y tiene frontera con Ucrania en el sur. De hecho, el primer chisme, cuando estalló la base nuclear, la planta nuclear de Chernóbil, ¿sí?, de energía nuclear de Chernóbil, llegó la lluvia ácida a Bielorrusia, ¿sí?, porque Chernóbil está justo por aquí en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Bueno, entonces esto es Bielorrusia, esta es su bandera. Y bueno, algunos datos que me parecen interesantes que he estado revisando hoy por la mañana es que Bielorrusia no tiene una historia como país independiente, tiene un caso muy raro en 1918, pero bueno, siempre formó parte del Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, cuando surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917, ¿no?, cuando surge la Unión Soviética y firma la paz con Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, el pacto de Brest-Litovsk. Aquí hay un suceso interesante en la historia de Bielorrusia que yo no conocía y que llevo toda la mañana con el café muy curioso. Durante 10 meses, en 1918, surge la República Popular, exactamente es la República Popular Bielorrusa, ¿sí? Durante 10 meses en 1918, desde que se firma el pacto de Brest-Litovsk, que el Imperio Ruso, bueno, los nuevos comunistas en la Unión Soviética le dan muchísimo territorio a Alemania, que aún está en la Primera Guerra Mundial. Entre ese momento de la firma del pacto hasta que Alemania es derrotada y pierde la Primera Guerra Mundial, durante 10 meses es un país independiente. ¿De acuerdo? Y la bandera va a ser blanca, roja y blanca, que después acuérdense de la bandera de esta República Popular Bielorrusa,
Acuérdense de esta bandera blanca, rojo, blanco. Y bueno, lo que ocurre es después de esos 10 meses, cuando surge la Unión Soviética, cuando Alemania pierde la guerra, los territorios que fueron independientes, el territorio que fue independiente durante 10 meses, se une a la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, bueno, y hay un gobierno en el exilio, ¿sí? Que es el que mantiene esta bandera. Es el Consejo en el exilio. Bueno, pues cuando ya se establece definitivamente en el 19 la Unión Soviética, surge la República Socialista Soviética Bielorrusia, ¿sí? Que es este escudo, ¿no? Con la hoz y el martillo. La bandera era igual que la actual, la bandera igual que la actual, pero únicamente aquí tenía una hoz y un martillo amarillo. Bueno, todo esto es información general, a mí me parece muy interesante, yo no sabía mucho sobre Bielorrusia, lo único que me sonaba de Bielorrusia es que hay un concurso que se llama Eurovisión, donde cada país de Europa, ya sea de la Unión Europea o de no, y todos estos países bálticos y Bielorrusia y Ucrania mandan mucho, se toman muy en serio una competencia de cantar, de canciones, o sea, como de música, ¿no? Y bueno, a mí es un concurso que no me interesa absolutamente nada, solo lo vi un año, que fue el Chiqui Chiqui por España. Busquen el Chiqui Chiqui en YouTube, está muy bueno, Chiqui Chiqui. Y bueno, esa es la historia. ¿Qué es lo que ocurre durante aproximadamente todo el siglo, bueno, durante todo el siglo XX? Es una república socialista soviética dentro de la URSS, es decir, es Rusia comunista, ¿no? Y cuando se desmorona la Unión Soviética en 1990, lo que ocurre es que surge un nuevo Estado, ¿sí? Un Estado independiente, que es la actual Bielorrusia, ¿sí? Concretamente, el año lo tienen aquí, julio de 1990, ¿sí? Se independiza de la Unión Soviética y forma Bielorrusia actual, ¿sí? 1990. Un dato curioso para que se vayan ubicando, el presidente actual, que lo conocemos o se conoce como el último dictador de Europa, ¿sí? Lukashenko, fue el único, fíjense, el único parlamentario, ¿sí? Del Parlamento de lo que iba a ser la nueva Bielorrusia, ¿sí? Que votó en contra de la descomposición de la Unión Soviética. Para que se hagan una idea de cuál es su ideología, ¿sí? Aunque él no es del partido, no forma parte de un partido comunista actualmente, su ideología, ¿no? y su pensamiento. Quiero citar a esta página que muchos ya conocerán, El Orden Mundial, tiene súper buenos mapas, tiene muy buenos videos en YouTube y tiene muy buena información. Con algunos discrepo mucho, ¿sí? Algunos los recomendaría, otros no, sobre todo algunos de América Latina, pero tiene muy buenos recursos. Bueno, y entonces fíjense, ¿quién es Bielorrusia hoy en día? ¿Qué saben ustedes de Bielorrusia? Yo solo sabía lo de las canciones de Eurovisión, pero bueno, Bielorrusia hoy podríamos decir que es como, junto con Ucrania, son como estados bisagra, estados tapón, que están entre dos mundos, ¿sí? Entre el mundo de la Rusia de Putin, ¿sí? Sería el poder geopolítico que anteriormente había tenido la Unión Soviética y que Putin está tratando de recuperar, y el mundo de la Unión Europea y la OTAN. ¿Vale? Entonces son como dos estados bisagra. Es muy importante geopolítico, bueno, siempre lo ha sido durante todo el siglo XX, no lo he dicho, pero Bielorrusia, que formaba parte de la Unión Soviética, fue invadido en la Operación Barbarroja por los nazis y sufrieron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Junto con Ucrania son de los países, bueno, y evidentemente la Unión Soviética y Polonia, son de los países que más sufrieron la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿sí? Se destruyó prácticamente toda su economía, se quemaron prácticamente todos sus pueblos y ciudades y, bueno, sufrió mucho con la invasión de los nazis y la represión. También sufrió mucho de la represión de Stalin, ¿sí? Porque la política de la Unión Soviética fue de mandar población rusa a Bielorrusia por aquello de unificar la Unión Soviética, lo mismo que hizo en Ucrania, ¿no? En Crimea, en la península de Crimea. Entonces, bueno, sufrió muchísimo, es un estado que ha sufrido mucho en el siglo XX, como Ucrania, Polonia o Bielorrusia, ¿no? Bueno, pues en la actualidad es un estado tapón. Polonia ya está ubicado en la Unión Europea, ya está ubicado en la OTAN, pero Rusia, de Putin, no quiere oír hablar de que Bielorrusia y Ucrania formen parte de la Unión Europea y formen parte de la OTAN, ¿sí?
Esto tiene que ver mucho con el conflicto de Ucrania, que podemos hablar en otro vídeo, ¿sí? Pues en Bielorrusia esto es lo que ocurrió. Bielorrusia la tienen aquí y fíjense que junto con Ucrania es esta frontera bisagra, ¿sí?, entre Rusia y la Unión Europea. Y si se fijan en un mapa de la OTAN, la OTAN recuerden que es el acuerdo de asistencia recíproca de seguridad, ¿sí?, y de defensa militar que surge en la Guerra Fría, de los países que se consideran Occidente, ¿no?, el Tratado Atlántico. Y ahí está España, está Turquía, que es un caso curioso, que podemos hablar en otro vídeo, y aquí está Polonia desde el 99. Esto fue un duro golpe para Rusia, ¿sí? Y aquí está Letonia y Lituania, que también fue un duro golpe para Putin, ¿sí? Y Estonia, porque estos países estaban bajo la influencia, ¿no?, de la Unión Soviética, formaban parte de la Unión Soviética, eran repúblicas socialistas soviéticas, y Bielorrusia y Ucrania no forman parte de la OTAN. Y esto es muy importante, porque el tablero de Europa, esta frontera es fundamental. Imagínense ustedes que si Bielorrusia se acercara a la Unión Europea, pero la Unión Europea no tiene aspectos militares, ¿no? Sería mucho más grave que se uniera a la OTAN, tendríamos una frontera militarizada de la OTAN directamente con Rusia, cosa que actualmente solo ocurre aquí, ¿sí?, en Estonia y Letonia, y ocurre, sí, en Estonia y Letonia, es muy poquito, ¿no? Entonces hay mucha seguridad por Rusia. Pero bueno, hoy en día el armamento permite alcanzar esta distancia sin problema, ¿no? Pero bueno, es una cuestión. ¿Todo esto para qué? Para entender que Bielorrusia está entre dos polos, entre el polo ruso de Putin y entre el polo de la Unión Europea, la influencia de la Unión Europea, ¿vale? Ahorita les voy a hablar de eso. Pero muy rápidamente, para ponerle así un poco de información a qué es Bielorrusia, les cuento un chisme y tiene información geopolítica, porque fíjense ustedes, esta página es el del índice de complejidad económica, es buenísimo, siempre lo recomiendo en clase. Si ustedes ponen Bielorrusia, que en inglés es Belarus, sí, y vemos las exportaciones y las importaciones, podemos ver qué es lo que se produce y cuáles son sus socios comerciales, ¿no? Pues fíjense ustedes que lo que más exporta es petróleo refinado, ¿sí? Y al país que lo exporta es Rusia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que importa? Es decir, ¿qué es lo que compra de fuera? Lo que compra de fuera es imports, a ver si carga, es gas, que también es gas ruso, gas y petróleo crudo. ¿Y de quién lo importa? De Rusia. ¿Vale? Este ejemplo es buenísimo, lo acabo de descubrir hoy por la mañana, pero digo, para explicar en clase cómo son los acuerdos comerciales y los vínculos, ¿no?, y la dependencia económica y comercial, es un caso buenísimo. Piensen ustedes que la Unión Soviética, Stalin hizo de Bielorrusia algo así como la fábrica, junto con Ucrania, ¿sí?, la fábrica de la Unión Soviética. Era donde se hacía la producción en el lado oeste, ¿no?, de la Unión Soviética, ¿no?, en el oriente, en el poniente, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces, hoy en día se sigue un poco esa lógica y esa estructura, porque lo que está ocurriendo es que Rusia, Putin, manda petróleo ruso a Ucrania, a Bielorrusia, Rusia lo refina y después lo vuelve a mandar a Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la dependencia económica es muchísima. Hay mucha unión aún entre Rusia y Bielorrusia. Hasta el punto que Putin, lo voy a explicar ahora un poco mejor o en otro vídeo, Putin siempre ha querido tener muchísima más vinculación con Bielorrusia, incluso entre sus planes en algún momento seguro que estaría unir a Bielorrusia, como ha hecho con la península de Crimea, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco adivinación. Y esto es la economía y un dato más para demostrar que hay muchísimo vínculo económico que viene de la historia entre Rusia y Bielorrusia. Esto es la evolución del Producto Interno Bruto de Bielorrusia. Fíjense que ha tenido un desempeño nada malo en los últimos 20 años, porque en los años 2000 su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto era de un 11% anual, lo cual es buenísimo, que nos lo digan a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Bueno, con esto de México, piensen en lo de importar petróleo crudo, refinarlo y exportarlo refinado, piénsenlo como mexicanos y mexicanas si nos suena de algo, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que ha caído, pero como ha caído todas las economías, pero tiene una tasa de crecimiento bastante aceptable.
Y si ponemos aquí Rusia en el buscador y ponemos la Federación de Putin, fíjense que las gráficas, bueno, esto debe ser la crisis del 2008, sí, bueno, que le afectó a Rusia como le afectó a todos los grandes, ¿no?, y medianos. Fíjense que la gráfica es prácticamente la misma. Es decir, que la interdependencia económica, comercial entre estos dos estados es gigante. Es un ejemplo buenísimo, ¿sí? Buenísimo para las clases. Bueno, esto es muy interesante y entonces, ya por ir avanzando un poquito más, que sea más hablar de la noticia y no tanto del contexto, bueno, Alexander Lukashenko, ganó las elecciones en 1994, cuando llevaba 4 años de independencia Bielorrusia. Él votó en contra de la descomposición de la Unión Soviética. Fíjense, puse las dos imágenes porque cuando un presidente cambia tanto desde que toma la posesión hasta la actualidad, es que algo mal está en el país. Fíjense, solo en la cámara fotográfica ya se ve que ha pasado mucho tiempo, ¿no? 26 años, del 94 al 2020. Aquí ganó con 8% de aceptación y se consideran las últimas elecciones, las últimas, eran las segundas y fueron las últimas elecciones democráticas, plenamente democráticas. Actualmente, esta semana, oficialmente ha ganado con otra vez el 80%. Y la oposición solo sacó un 10%, lo cual genera muchísimas dudas porque hay una oposición evidente, muy pública y evidente en las calles, ¿no? Bueno, ese es el señor Lukashenko, se le conoce como el último dictador de Europa porque tiene un régimen muy autoritario, tiene una economía muy intervenida por el Estado. Hay un chisme que salía en el país hace unos días que fue a una granja colectiva. Esto es una cosa que inventaron los soviéticos, los comunistas, ¿sí? Las granjas colectivas, los koljos, creo que es koljos. Bueno, y fue y dijo, ¿qué pasa aquí? Esto es una mierda, ¿sí? Viven entre mierda, ¿quién es el responsable? Y expulsó todos los funcionarios responsables de las granjas colectivas, ¿no? Bueno, y ahora voy con Svetlana, perdón, Svetlana Tikhanovskaya, ¿sí? Y que es lo más importante de la noticia. En los últimos años, ¿sí? En los últimos 10 años aproximadamente, Lukashenko ha tratado de tener una política de alejamiento respecto a Rusia, ¿sí? De negociación, porque Lukashenko no quiere oír hablar de una unión con Rusia y ha jugado, como ocurre un poco en Ucrania, ha jugado un poco a acercarse a la Unión Europea. ¿Vale? Y entonces esto genera un poco de inestabilidad en el tablero geopolítico de Europa. Hay un alejamiento y un acercamiento a la Unión Europea. Y la Unión Europea es muy lista. La Unión Europea también piensa en el poder, ¿sí? Aunque hable mucho de derechos humanos y de integración y demás, ¿no? Entonces, la Unión Europea se dejó querer, ¿sí? Fue una bonita historia de amor que duró unos cuantos años, con muchísimas contradicciones, porque todo el mundo sabía que este señor era un autoritario, ¿no? Pasa que la Unión Europea últimamente acepta y convive demasiado con demasiadas contradicciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la democracia, la separación de poderes y demás. Tenemos el caso de Polonia, el caso de Hungría, ¿no? Bueno, y un ejemplo solo que sale en el país, en 2015 fue la primera paquete de ayuda económica que la Unión Europea mandó eh, a Bielorrusia. Y Bielorrusia era un candidato a poder entrar en la Unión Europea en algún momento. Muy lejano, pero en algún momento, ¿no? Bueno, pues esto que ha ocurrido esta semana, ayer y antes de ayer, aleja por completo a Bielorrusia de la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene unos problemas brutales con el tema del Brexit, con el tema de los populismos y los extremismos en Italia, en España, en Francia. Tiene un problema grave con el tema de la crisis económica derivada del coronavirus, el problema o el reto de los refugiados y la inmigración en los últimos 5 años, y a todos estos problemas se suma el problema de la democracia y el autoritarismo en Europa. Tienen el caso de Víctor Orbán en Hungría y el caso de Polonia, que también hubo elecciones y ganaron otra vez los partidos así más extremistas, ¿no? Y radicales. Bueno, pues entonces lo que ha ocurrido es que Josep Borrell es catalán, aunque están muy en contra de la independencia, ¿sí? Y Josep Borrell fue ministro de Exteriores de España y ahora es el representante de la Comisión de Exteriores de la Unión Europea, ¿sí? Borrell hoy mismo, hoy miércoles 12, no sé si ya están reuniendo y tomándose un café, hay una reunión del Consejo Europeo de Exteriores con todos los ministros de Exteriores para tratar dos temas, el tema de la crisis en Bielorrusia y el tema de la crisis en Líbano.
que esto podría ser otro vídeo. Bueno, pues en esta reunión se quiere discutir sobre sanciones contra Bielorrusia por, uno, las elecciones fraudulentas, que aquí, como ven en el titular, Josep Borrell ayer ya dijo que habían sido elecciones fraudulentas, que no fueron libres y que hay una represión muy dura y autoritaria en contra de la oposición en las calles. De hecho, ya hay un muerto, ¿sí? Y en torno a 5.000 detenidos en las cárceles de Bielorrusia en solo una semana, 2 semanas. ¿Sí? Y entonces sí hay que sancionar. El problema es que para aprobar una sanción por parte de la Unión Europea tiene que haber unanimidad. ¿Qué significa? Que todos los países miembros tienen que apoyar esas sanciones. ¿Sí? Y esto es muy difícil que ocurra porque, por ejemplo, Lukashenko tiene un gran amigo dentro de la Unión Europea que es Viktor Orbán de Hungría. Otro que es un autoritario, o bueno, habría que demostrar tendría que demostrar mejor si es autoritario o no, y está en el punto de mira de la Unión Europea de que no tiene sentido que esté dentro de la Unión Europea por su perfil político, ¿sí? Bueno, y su tipo de gobierno, ¿no? Más autoritario. Vale, y ahora sí que vamos con lo más importante. Esta mujer de aquí es Svetlana Tikhanovskaya, es una mujer muy valiente, que en un régimen evidentemente autoritario, casi dictatorial, dio un paso adelante junto con dos, incluso el equipo lo forman exclusivamente mujeres, no me sé los nombres, no estoy seguro sobre quién es quién, pero una es su directora de campaña, que también estuvo presa y ha conseguido que salga de la cárcel. Svetlana Tikhanovskaya ha conseguido que el gobierno la saque de la cárcel. Y tiene más compañeras que forman parte de esta campaña de oposición a Alexander Lukashenko. Entonces son mujeres muy valientes que se enfrentan a un gobierno muy autoritario y junto con el apoyo del pueblo en las calles, ¿no? Bueno, aquí la ven en un mitin, ¿no?, de las elecciones, y esta es la bandera aquella que les decía de la República Popular Bielorrusa que duró 10 meses en 1918, blanco, rojo, blanco. El pueblo opositor a Lukashenko utiliza esta bandera como si fuera bandera de símbolo, porque fue un símbolo en la lucha contra el gobierno comunista de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, y actualmente es un símbolo de protesta contra el gobierno de Lukashenko, ¿sí? Y aquí tengo otra foto, que pueden ver esa bandera, ¿sí? Además tiene San Jordi en catalán, San Jorge, que es el patrón de todos los pueblos eslavos prácticamente. Bueno, entonces son unas mujeres muy valientes que se enfrentaron a este gobierno por ahí para que vean cómo tiene que ser su día a día, lo que está pasando esta mujer. Su esposo era un bloguero opositor bastante famoso y fue detenido y lo metieron en la cárcel. Sigue en la cárcel su esposo, ¿sí? Bueno, creo que estoy casi seguro, pero habría que confirmarlo. Pero bueno, sufrió la represión del gobierno. Y ella dio el paso y dijo, hay que enfrentarse, ¿no? Y entonces dio el paso y se presentó a las elecciones. Bueno, pues las elecciones, que fueron hace unos días, fueron completamente fraudulentas, 80% para Lukashenko, solo 10% para este grupo de mujeres, este movimiento encabezado por este grupo de mujeres, ¿sí? Y bueno, era evidente que había fraude, entonces la gente se manifestó. Y Svetlana Tikhanovskaya fue ante el comité electoral para denunciar las irregularidades en el proceso electoral. Pues fíjense que durante horas fue retenida en el Consejo Electoral y hubo ahí una especie de presión y de negociación, pero bajo presión autoritaria por parte del gobierno, y la obligaron o dio un comunicado que está en... Гражданам, я опять повторюсь, но это просто... Понимаете, власть нас не слышит. Она полностью оторвалась от народа. Но я должна повторить, что и власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту... Не пойдет на этот шаг. Этого больше не повторилось. Все, чтобы... Вот, мы со своей стороны будем делать все, чтобы... Bueno, si les interesa, busquen un poco más de información, lo publica El País en el periódico de ayer. Es bastante evidente que sufrió presiones para que abandonara el país, ¿sí? Que abandonara el país
y se dice que fue una negociación para que sacaran a su directora de la campaña, que yo creo que es esta mujer con el pelo corto rubio, ¿sí? Que la sacaran de la cárcel a cambio de que ella se fuera del país. Entonces imagínense en pleno siglo XXI, en el año 2020, agosto de 2020, en Europa ocurren estas cosas, ¿no? Y efectivamente, Svetlana Tijanóvskaya ha abandonado Bielorrusia, no se sabe exactamente el paradero y por suerte ha conseguido reunirse con su familia. Su esposo creo que sigue preso, pero sus dos hijos, fíjense, para que sepan ustedes a lo que era consciente de lo que se estaba enfrentando Svetlana Tijanóvskaya, 2 semanas antes de las elecciones mandó a sus dos hijos fuera del país, porque ya se esperaba lo peor. Ya ha conseguido reencontrarse con ellos, afortunadamente. Bueno, pues todo esto se está discutiendo en la Unión Europea y hay que ver cuál es la respuesta internacional ante este hecho, ¿no? Bueno, creo que ya llegábamos bastante tiempo, creo que voy a interrumpir aquí el vídeo y en otro vídeo voy a subir el de Kamala Harris, sobre vicepresidenta de Estados Unidos. Espero que les haya gustado el vídeo, siento si ha sido mucho clase de historia o me he enrollado mucho, pero la noticia es esa, que en pleno siglo XXI, 2020 agosto, en mitad de Europa o al este de Europa, en Bielorrusia, una candidata opositora, mujer, muy valiente, que se enfrenta a un régimen súper autoritario, la última dictadura en Europa, tiene que huir del país después de un fraude electoral y está por ver qué hacen los vecinos, ¿no? Qué hace la Unión Europea y qué hacemos toda la comunidad internacional, cómo lo vamos a denunciar y cómo vamos a hacer para que se respete la democracia, los derechos políticos y los derechos humanos en Europa y en todo el mundo. Muchas gracias y espero que les interese. Nos vemos muy pronto. Adiós, adiós.